A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues aquí continuamos en la librería Rodríguez, en Paseo Marqués de Zafra 31. Seguimos con Víctor Pérez López y seguimos comentando en la cuarta semana de la Feria de San Isidro. Vamos a hablar ahora de las corridas que tuvieron lugar el viernes, el jueves y el miércoles. El sábado hubo una corrida de rejones en la que no estuve, pero me han contado que los toros de Capea dieron un gran juego, lucieron la clase del encaste Urquijo, que al parecer Pablo Hermoso estuvo sublime en un toro al que cortó las dos orejas y que por lo visto le acompañó en la Puerta Grande Lea Vicent con la salida a hombros más vergonzosa que han visto los siglos en Madrid. Eso es lo que me han contado. Yo lo dejo aquí, como normalmente los rejones no suelen interesar. Yo ni he visto ni tengo gran interés. Como los rejones no suelen interesar a los aficionados de a pie, pues se ha comentado poco, pero la gente que sí que está relacionada con el toro a caballo me ha hecho esos tres comentarios. Corrida de gran clase del Capea, Pablo Hermoso rozó lo sublime y lo otro fue una auténtica verbena y un episodio absolutamente patético y surrealista. Yo lo dejo aquí para quien lo quiera ver grabado en la tele, ¿no? El viernes tuvimos una corrida de Alcurrucén que otra vez sorprendió por su mal juego. No me lo creía yo, que otra de Alcurrucén y que no salía ningún toro. Pero sí hubo uno. El primero. Bueno. Es decir, la corrida de Alcurrucén fue una corrida pues muy descastada, una corrida de caras por arriba, una corrida de no querer embestir, una corrida de mansear mucho, pero hubo una excepción, que fue el primero de la tarde, que este toro sí que fue un toro verdaderamente interesante. Se llamaba Zambombero, manseó en el caballo, pero luego en la muleta fue extraordinario. Un toro que repitió con mucha alegría, un toro que embestía con dos cosas, es decir, con clase y con casta a la vez. Un toro muy completo y un toro al que no se vio porque Ferrera le quitaba la muleta en todos los muletazos para que el toro no repitiera. Ferrera sabía que si le dejaba la muleta delante, pues el toro le iba a pegar 5 arrancadas a la vez. Entonces Ferrera estaba más preocupado de quitarle la muleta para que el toro no repitiera que de torear. Estuvo muy por debajo del toro y desde luego yo creo sinceramente que devolvió esas orejas que tan generosamente le habían regalado el sábado anterior. Sí, estoy de acuerdo, aunque vamos a matizar algunas cosas. A favor y en contra de Ferrera. Cuando un toro es muy exigente, tú le quitas porque si te repite te come. O sea, eso es una forma de torear que yo hasta puedo entender. Lo absurdo de la faena de Ferrera, que yo creo que fue una faena también que no estuvo bien, aunque es verdad que la última serie medio pudo con el toro, la última serie, que es donde más me gustó. Lo que no entiendo de esa faena es por qué le deja que se vaya a Toriles. Un toro... No, le llevó él. No le llevó. El toro se estaba ahí y estaban los banderilleros que querían traerlo y le dijo, no, fuera. Y él se fue Vamos a ver, el toro que era exigente, que era un toro que... Pero hasta en Toriles se vestía de maravilla, ¿eh? Claro, pero todavía con mucha más exigencia. Sí. Pues joder, sácatelo un poco a las tablas, sácalo un poco de las tablas, lo sacas fuera de las líneas y después si se te va, pues entonces ya la cosa cambia. En Toriles hemos visto a lo largo de historia faenas con mansos gloriosas. Yo recuerdo dos de Capea. La de Capea al toro de Sepúlveda. Esa, y además era un toro de banderillas negras. Yo la recuerdo, pero no tenía los cojones ese toro que tenía el toro de ayer. El toro de ayer era un toro exigente que, si tú te lo llevas a tablas y encima en Toriles, va a ser mucho más exigente. O sea, yo no entiendo. A mí me encantó el toro, porque era muy pronto, muy alegre, muy repetidor, pero con mucha clase. El típico toro de Núñez que humilla mucho. Y desde luego, aparte de quitarle la muleta de la cara, siempre estuvo vertiginoso, todo rapidísimo. Claro, el toro era muy exigente y él se sentía podido por el toro. Se ha sentido podido durante... Pero a mí, fíjate, con todo eso no me molestó. Luego lo hablamos se sintió podido
y solamente ya en la última serie medio empezó, ya que el toro, digamos que había descargado toda su energía, empezó a poderle torear. Y le dio una serie o 2 series de cierto gusto para mí. De cierto mal gusto para otros. De cierto mal gusto para ti. Pero bueno, dentro de esa discusión estamos, o sea, siempre, con toreros como tan particular como es Ferrera. Pero a mí me molestó Ferrera sobre todo en el último toro, porque no lo quiso ni ver, ni intentar, ni probar nada. ¿Cuál? ¿El del Cortijillo? Es que ese toro incluso se tendría que haber devuelto si estaba muy descoordinado. Es que, pero yo ahí no me gustó nada la actitud del que... Como que tampoco, yo creo... o sea, como igual el de antes, porque el de antes tuvo un lote del Puerta absolutamente mediocre y anodino, pero tampoco se puso. Tampoco se puso. A mí me molesta más cuando no se pone que cuando se pone y crea esta discusión que nos puede gustar, a unos les gusta más y a otros no les gusta absolutamente nada, y en esta discusión la mantenemos durante toda la feria. No entiendo, jamás entenderé por qué a ese toro, que podía, viendo y sabiendo la exigencia después de la primera serie, ¿cómo no te sacas el toro un poquito más afuera? Pues muy probablemente porque si se lo saca fuera, el toro se le hubiera venido como un cohete desde 30 metros. Y si te sacas fuera el toro y el toro se te viene como un cohete desde 30 metros, hasta el más tonto de la andanada se da cuenta de las calidades del toro. Es decir, lo que estuvo haciendo constantemente fue tapar la calidad del toro para que nadie lo viera. Tengo un vecino de localidad que divaga mucho y bueno, pues tiene días que no ve que no pega una, pero tiene algunas veces que es certero y algunas veces es gracioso, ¿sabes? Y en esos momentos en que Ferrera le quitaba la muleta y estaba por allí pues muy conservador y sin querer exponer nada, dice el vecino, hoy no vamos a ver teatro experimental extremeño. Sí, no, es que es verdad, o sea, tiene unas maneras, una pose sorprendente, y además no es más que sorprendente, es hasta mandrilera, yo no sé, por decir un nombre así. A mí me enfadó bastante, porque el toro era un gran toro, el toro era para verdaderamente hacer el toreo, y no se vio por ningún lado. Porque claro, el sábado tuvo 2 hermanísimas de la caridad con el que pudo pues hacer lo que él tiene pensado, pero aquí que había que torear, porque claro, aquí no se podían dar medios muletazos delicuescentes simplemente acompañando. Aquí había que llevar toreado al toro porque si no te comía, ¿no? Entonces, pues, lo que hizo fue, pues eso, es decir, quitarle la muleta constantemente de la cara, siempre metido en la oreja, intentando que no repitiera y desde luego... No, el toro repetía. El toro evidentemente tenía otra faena. Nos quitó otra faena toro. que fue lo único que hubo en la corrida, en realidad. Ahí terminó la corrida, pero sí que querría destacar a Diego Urdiales, porque creo que estuvo francamente bien. Cuidado. Sin toros, pero francamente bien. Hablo de toros, porque Diego Urdiales es el torero más puro que existe ahora mismo en el mercado de los toreros. Además, no sabe taparse. No, eso está clarísimo. O sea, es un torero que hace su toreo, permanentemente su toreo, nunca... A veces yo pienso, fíjate, yo creo que todos pensamos, si este chico se pudiera tapar un poco más, intentar ligar más los muletazos, aunque falseando el muletazo, pero él es incapaz, tiene que estar siempre en sitio. Pero en el quinto estuvo muy bien, porque el quinto fue un toro de embestida discontinua, o sea, y se lo pasó muy cerca. El toro de Núñez bueno, es cierto, es extraordinario, y es verdad que tiene un tranco más, es todo verdad, pero el toro de Núñez no tan bueno, a mí me parece un toro de una enorme complejidad. Primero por la embestida de irregular, tan pronto embiste bien como embiste mal. Segundo por la tendencia al genio, es un toro muy geniudo, que puntea mucho los engaños y luego muy mirón. Bueno, pues el quinto lo tenía todas esas cosas. Y el tío se puso allí muy de verdad, enseñándole la panza de la muleta, casi sin dar toques.
estuvo muy de verdad con ese Pues toro siempre- y sacó algún muletazo Magnífico. muy bueno. O sea, Además- de mucho compás y muy profundo y muy hacia Pues como adentro. siempre lo toca con las bambas, siempre Exacto. lo toca con la parte de abajo de la Claro, muleta. porque es que los toreros de ahora no torean con los vuelos casi, solo Siempre- torean al toque. siempre- Él, él Urdiales siempre- torea con los siempre va al vuelos. toro al vuelo. Y además siempre se lo lleva lo más largo que puede al toro. Y ahí hubo muletazos Y hubo muletazos excelentes. Y una gran estocada. Y un estoconazo. Y una Para mí la grandísima estocada de la estocada. feria. Yo la discutiría con la de Roca Rey. Es que hay varias. O sea, Y yo la de Eugenio de discutiría- Buena fue buena, la Eugenio Mora- sí, por eso digo, hay muchas buenas pero esta fue una estocadas, gran estocada. pero fue una gran estocada. Una gran O estocada. sea, Una. además, arriba, perfecta, Sí, y sí, lástima que... Y luego el otro de la terna era Ginés Marín, que bueno, pues se estrelló con un lote. Más imposible que otra cosa. Con un lote que no valió un duro. No, Pero claro, no, de Ginés Marín vamos a tener que hablar mucho. Porque estuvo en la corrida del miércoles y además se cruzó con Poeta. Que es un toro para mí de los toros de la feria. Pero claro, para seguir el orden cronológico, después de haber hablado del viernes, tenemos que hablar forzosamente del jueves. Y decepción con el Puerto, porque la corrida del Puerto fue un dolor de muelas. Sí, Porque siempre el Puerto... Vamos a ver, el encaste de Lisardo Atanasio es un encaste que es muy desigual, pero siempre echa dos toros. no, y Excelente. es frío, pero que siempre algún toro luego va más en la muleta. Y, Es pero que no, la ni del uno, otro día fue ni uno, espantosa. Ni uno. Voy a salvar al tercero, que fue un toro noble y de buen estilo, un poco flojo, pero ese toro se salvó. Pero es que el resto, por ejemplo, el lote Castella tuvo de un lote- Perera, el de Perera. El lote de Perera, bueno, Castella tuvo un lote infame el día antes. Sí, el día antes, sí. Pero Perera, Bueno. Perera tuvo un lote con el que no se pudo hacer nada. Uno primero de esos de media arrancada que ahora pierde una mano y tal, y un quinto manso de libro. El único que me dio López Simón, fue el el tercero. toro de López Simón. El tercero. Que por cierto, ya sé que es un torero que a ti no te gusta No nada. me gusta nada, absolutamente nada. A mí sabes que me enfadó muchísimo con ese toro. Porque para lo que es él, que es la fabricación de pases infames en cadena, pues oye, estuvo bastante aseadito. Bueno. O sea, toreó más despacio de lo que en él es habitual, soltó y volvió a enganchar la embestida mejor, o sea, toreó menos metido en la oreja y encadenando los pases en noria. Estuvo correctito, en una faena aceptable, y se llevó un volteretón al intentar una horrible. Bernadina, que estuvo por ahí arriba un rato tal, pero luego podía haber cortado una oreja y hace una cosa muy rara con la muleta, que es que se perfila, y no sé si te Y diste tira cuenta, tira la muleta cuando llega a jurisdicción del toro, tira la muleta y pincha. Fíjate, pero lo hizo otra vez, lo hizo dos veces. Pero fíjate que yo a un torero que nunca, no lo sé, a lo mejor yo no leo noticias de toros generalmente y no me entero de casi nada porque vivo en otro mundo, con esto del mundo de los toros. Pero fíjate, yo pienso que de alguna forma se tenía que haber lesionado el brazo. Porque si no, no entiendo un torero tan certero como él. Fíjate que es un torero que lleva 4 o 5 puertas grandes. 5 puertas grandes cortadas de oreja es en oreja. Es el primer toro que pincha en Madrid. Por lo menos el primer es que toro. Es el primer toro que yo veo que pincha. Siempre es certero con espada. No digo que es un buen estoqueador, digo que es certero con espada. Sí. Entonces, la única interpretación y posibilidad veo que se hubiera lesionado en el brazo. Entonces, hace el juego ese de tirar la muleta para intentar volcarse en el toro. Hacer una especie de galanada. Sí, sí. No lo sé. Intentar volcarse en el toro. Ahora te digo una cosa. Si no lo sé si estará lesionado. Le cortan la oreja y sí, seguramente se lo hubieran dado. Pero fue rarísimo. Pero fíjate que después en el segundo toro también mató muy mal. Sí, sí. A lo mejor se había hecho daño. Entonces, con el volteretón. Y alguien me comentó que le estaban dando reflex. Le quitaron la chaquetilla y le daban reflex. Entonces, la única explicación que veo a esa forma tan absurda de matar, absurda, dejará de ser a lo mejor tan absurda si se ha hecho mucho daño. Entonces intenta pues volcar todo el peso. No lo sé, tampoco lo veo pero claro. Pero me parece una explicación coherente. Digamos que es una buena relación causa-efecto, ¿no? Claro. Es que es absurdo. Es que lo único que yo lo interpreto con racionalidad a esa forma de matar tan absurda. Y ahí terminó la corrida, porque fue un dolor de muelas. Lo después fue horroroso. Y luego el miércoles pues fue el día que negaron la puerta grande a Ginés Marín.
vamos a disculpar a Castella, tuvo un lote infame. Imposible. No sirvió para nada ese lote. Y luego Alvarito Lorenzo consumió su tercera oportunidad en la feria y además perdió la oportunidad otra vez. Estuvo en el mismo plan que las otras veces. Todo tirar líneas. Tirar líneas para afuera. Pues yo no lo entiendo. Bueno, entiendo. Es que... Porque hubo un toro, su primero, con el que se podía haber estado mucho mejor. Este chico no está casado, ¿no? Ni novia, ni sepamos, hijos. No sabemos qué le pasa. Tanto, yo no sé qué le pasa a este chico. Porque... Pero que, oye, que su primero, no voy a decir que fue un toro excelente, pero era un toro que se dejaba y pasaba, fue una sucesión de tirar líneas. Pudo estar muchísimo mejor en todo momento, muchísimo mejor. El oficio lo conoce. Y sigo no pensando tiene que mal es un buen corte. Capetero, es un buen capetero. Pero es que es todo, o sea, es nunca pasa la raya. Sí, a mí hay veces me recuerda a ese tipo de toreros que se conforman con una orejita y que con una oreja vale y que es incapaz de arriesgar y decir, bueno, pues ¿no? Entonces, tiene su corrida de... entre el lote horroroso de Castella y, vamos a decir, la frialdad de Álvaro Lorenzo, el protagonista de la tarde fue Ginés Marín, que estuvo muy bien el primer toro. Hay que hablar mucho del primer toro. A mí me encantó el primer toro. O sea, pero es que me encantó desde que le vi la primera arrancada en el capote. Dije, qué clase más extraordinaria tiene el toro. Por cierto, si te das cuenta, tenía el hierro de Domingo Hernández. Único que tenía. Exacto, no el de García Hernández. Y a mí es que me gusta mucho más lo de Domingo Hernández. Yo no sé cuál es la diferencia entre... Pues yo te lo digo. Porque digamos que lo de García Grande es Juan Pedro puro, mientras que en la ganadería de Domingo Hernández estaban las vacas de Domingo Ortega, que eran Parladé pura, y estaban las vacas de Amelia Pérez Tabernero, que era la hermana de Antonio Pérez de San Fernando, y que tenía un cruce entre Murubi y Parladé. Y ese toro, el toro poeta, era un toro muy Amelia, y muy AP, de los años gloriosos, cuando lo de AP lo mataban todas las figuras. Era un toro, pues en ese estilo, un toro un puntito vasto, pero muy bien. O sea, un toro un puntito corpulento, porque no era nada vasto. Un puntito corpulento, pero muy bien hecho, ¿sabes? Y muy colorado ojo de perdiz, que eso lo daba mucho esa ganadería. Por ejemplo, un toro de Cavazos, con el que salió por la Puerta Grande en Madrid hace muchos años, era un toro igual que ese. Claro, están cruzando por absorción y debe de quedar poco de lo de Domingo Ortega y Amelia, pero algún gen hay, porque son distintos. Son un punto más bravos, o sea, un punto más serios y un punto más bravos. Y a mí el toro, ¿qué quieres que te diga? Tuvo una calidad quintesenciada desde que salió hasta que murió. Ni una, o sea, fijeza máxima, ni una mirada fuera de la muleta. Calidad excepcional. No pasó nunca desentendido y con la cara a media altura, siempre humillado. Una maquinita de embestir. Le cortó una. Y no ese toro más. Había que cortar las dos. Sí. Aún así, no lo sé. A mí seguramente es porque igual que tengo... Sí, filias tenemos fobias. Y al revés, igual que tenemos fobias, tenemos filias. Claro, a mí me emocionó mucho hace 2 años. Con el toro de Alcurrucén, que estuvo cumbre. Que estuvo fenomenal. El año pasado me decepcionó mucho. Este año la primera que vino... Estuvo bien. Y digo... Entonces, de alguna forma tal vez le vi con unos ojos muy benévolos, cuando es verdad que la faena era de una oreja y podía haber cortado las dos. Y eso estoy de acuerdo. Y también es verdad que en su segundo toro no merecía de ninguna manera salir por la puerta grande. Yo estoy completamente de acuerdo. No hubiera sido un exceso. Hubiera sido un exceso salir por la puerta grande con ese toro. Ahí le doy la enhorabuena, a pesar de que la petición fue mayoritaria. Pero a mí me parece que sería un exceso. Pero ¿tú sabes cuál fue, creo, el problema de la primera faena? ¿Por qué cortó una oreja y no dos? Por un problema de planteamiento. Porque igual que hemos dicho que Eugenio de Bora, que es un torero experimentado, construyó muy bien la faena al toro de ayer, esta faena no estuvo bien pensada. ¿Por qué? Porque la parte central, que es la parte intensa de la faena, la hizo al principio. El toro solo tenía una limitación, que era la justeza de fuerzas y que iba a durar poco, porque la clase en general tiene poca fuerza. Cuando un toro va tan humillado, pues es que el quebranto es brutal. Entonces, el inicio es con la mano derecha, se sale con la mano derecha muy por debajo y le pega un par de series con la derecha que lo reventó. Hombre, no. O sea,
Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? Pues haberte salido torero, pero no obligando tanto, 2 series de asentamiento, y a partir de entonces aprietas las clavijas. Y hasta donde llegue el toro. Claro, entonces apretó tanto las clavijas desde tan al principio que claro, al toro el solo le quebrantó. Y luego estoy de acuerdo. Tardó mucho en echarse la muleta a la mano izquierda. Que además es su gran... El fuerte de Ginés Marín es una mano izquierda que es buenísima. Entonces, tardó mucho en echarse la muleta a la mano izquierda. Y cuando se echó la muleta a la mano izquierda, el toro estaba muy agotado. Sí, lo hubiera hecho bien, es decir, no atacando al toro tanto al principio y echándose antes la muleta a la mano izquierda, le corta 2. Fue un problema de planteamiento. Claro, yo tengo la sensación de que, toda la sensación durante esa faena que podía haber estado mejor. Esa sensación de que podía haber estado mejor, porque incluso aun exigiendo a los toros, podían haber sido las series más largas. Podían haber, el toro podía... todo era extraordinario. El toro lo tenía, tenía esa posibilidad de repetición, de hacer series más largas, de estar más excelso con ese tipo de toros. Es verdad que... Ojo que, a pesar de eso, no le pegó mal con el toro. Buenos, no es esa cosa que otras veces decimos, joder, vaya toro se le ha ido, no le ha pegado un pase, no. O sea, te quiero decir que no llegó de una con un toro de 2. O sea, podía haber llegado a más, pero no estuvo mal con el toro. Estuvo bien con el toro, pero podía haber llegado a más. Y como tú dices, el planteamiento, y eso, fíjate que lo estamos repitiendo yo creo que todos los días, a los toros no se les debe atacar desde el principio, hay que torearlos como lo hacen. Llegado un momento, sí. Claro. Porque también otra cosa que pasa... Si un toro es muy exigente, a lo mejor hay que atacar desde el principio. Aquí lo que pasa es que, digamos que hay como 2 clases de jugadores. Los que están echando órdago todo el día y los que están pasando en todos los envites. No, hay que saber echar el órdago en el momento. Entonces, ¿cómo es esto? Pues, o sea, tenemos toreros que atacan mucho desde el principio y por lo tanto los toros se les acaban, y hay toreros que es que no atacan nunca. Nunca claro. Es una sucesión de medios buletazos de acompañamiento. No. Es decir, en un momento, o sea, hay que empezar ayudando al toro, pero en un momento dado hay que atacar al toro. Pues claro, hasta donde llegue. Y siempre, yo creo que tú y yo coincidimos en eso, deben ser las 2 primeras, una o 2 series, que es de tratamiento amable al toro, para después hacer un tratamiento mucho más duro, donde tú tienes que jugártela y donde el toro tienes que exigirle todo lo que dé, todo lo que dé. Y si dura 2 series más, vale, y si no, pues ahí acabamos, rematamos con los adornos y a matar. Cuando ya, o sea, también la parte intensa de la faena no puede durar más de 4 series cuando el toro es muy bueno. Con toros normales o con poca fuerza, la parte intensa solo es de 2 series, una por cada mano. O a lo mejor, si tiene un muy buen pitón izquierdo, 2 con la izquierda. ¿Por qué? Porque el toro ya no te aguanta. Claro, porque tú estás forzando todo lo que te estás rompiendo cada muletazo. Y ahora vamos a otro problema que tienen las faenas de ahora, que después de la parte intensa donde le han quebrado, quieren seguir toreando. ¿Y qué pasa? Que el toro se para, que llegan los enganchones, que aquello se desluce, que se enfría el público, que la faena inevitablemente baja de compás, que luego cuando quieres matar el toro está completamente distraído. No. Es primera serie de apertura, o sea, primera parte de la faena de apertura con un bonito inicio y una serie, después la intensidad de la faena y después el adorno final. Y después el adorno final. Y esto ha durado como mucho 50 muletazos. Entonces, es que vemos eso, es decir, hay toda clase de planteamientos, casi todos equivocados. El que ataca, el que alarga, el que... Entonces... Y especialmente equivocados en alargar innecesariamente las faenas. Totalmente. Sobre todo cuando no tienen sentido. Sí. Y sobre todo cuando tú no has tenido ningún tipo de resultado positivo en la parte central de la faena. Eso es. Si no tienes resultado positivo en la faena, hay que adornarse y matar. Sí. Porque lo otro es una pesadez eterna de determinados toreros. Cito, por ejemplo, uno Castella, que generalmente alarga en exceso las faenas, inútilmente cuando la parte central de la faena no ha tenido sentido, para darle luego 2 o 3 muletazos sueltos. Los jugadores de ajedrez, que es una gran disciplina, porque enseña la estrategia, siempre hablan de 3 fases en la partida. Que es lo primero lo llaman la apertura, luego el desarrollo y luego el jaque, el final. Pues esto es un poco igual.
Entonces eso hay que saberlo estructurar. Y desde luego, si Ginés lo hubiera estructurado, le corta dos. Y otra, pero lo increíble es, vamos a ver, un matador muy joven, con los nervios de un toro de bandera. Pues el hombre está ahí y tiene que resolverlo. Lo increíble es que nadie se lo diga. Claro, yo creo que él se sintió acelerado en un momento determinado. Él quería rematar todo, todo lo que veía, que decía, y además, es que es mío. Además, después de lo del año pasado que no le salió nada, dice, ahora, de 2 años que le salió un toro, por fin, digo, pues por fin. Voy a reventarlo. Entonces, claro, es decir, él está acelerado y tal, pero lo increíble es que nadie de su entorno le diga, vamos a hacerlo así. Antiguamente pues, había banderilleros muy veteranos que a lo mejor ponían las banderillas de una en una y no estaban bien, pero ¿por qué iban en las cuadrillas esos banderilleros veteranos? Pues, generalmente porque era el gran conocedor. Por el consejo oportuno en ese momento. Que no es radiar la faena, que es una cosa que me saca de quicio, ese que está detrás del burladero, ¡bien! ¡Ole! ¡Vamos, agua! No es ese tal. O esos, ¿has visto estos ahora que sacan la mano, que parece que están pidiendo un taxi? Ahora a la derecha, ahora a la izquierda. No, no es nada de eso. Es el consejo oportuno. Pasar por detrás de él y decirle... Sí. Primero, o cuando le están banderilleando, que el toro ya está visto, si está bien lidiado. Hazlo bien. Por eso iban esos hombres, ¿o no?, en las cuadrillas. Es que además siempre lo he sabido, ese tipo de... Sí. Y eran fundamental. De el buen consejo es fundamental. Y tantos banderilleros antiguos que han existido que tenían esa... que eran muy malos banderilleros, pero que daban muy buenos consejos. Que valen oro esos consejos. Claro que valen oro. Les hubieran valido a muchos toreros, a un novillero que no torero así, a Ferrera. Lo que pasa es que seguramente con 20 años de alternativa no hace caso ni a Dios, pero que no hubiera toreado donde toreó. Y a Ginés Marín, que las cosas no pueden acelerarse. Exacto. Y luego salió el sexto, que también es un toro del que hay mucho que hablar. Fíjate que el sexto yo no lo vi tan bien a ese toro. Yo creo que es que no fue el tercero. No fue el tercero. O sea, es un toro que tuvo otras características interesantes. Equivocó bastante a la gente, que la gente creía que era mucho mejor de lo que era. Vamos a ver, el toro tenía primer defecto del toro, ir a menos. Es que duró muy poco, duró poquísimo. Pero también es cierto que tuvo como 20 arrancadas muy vibrantes. Es decir, el toro fue a menos, no le sobró la clase, ni mucho menos, pero tuvo 20 arrancadas muy vibrantes. Y no estuvo mal con él. Y el pinchazo estuvo en todo lo alto antes de agarrar una buena estocada. Pero si hubiera salido por la puerta grande, hubiera quedado muy flojo aquí. Pero tampoco estuvo tan bien como el primero. O sea, no, te quiero decir que aun esas primeras arrancadas, él, yo creo que no se encontró. Faltó intensidad. Le faltó esa intensidad, esas ganas de comerse al toro. Vamos, por lo menos es una impresión que tienes desde el tendido. No sé si será así. Yo me imagino que lo siente el torero de otra forma. Pero yo no le vi con esa garra necesaria para salir por la puerta. Tú fíjate lo que es la vida. Todo lo que atacó al buenísimo no atacó a este, que este sí que era de atacar. Pero fíjate, a lo mejor... Este era el típico que no tiene clase, pero que tiene 20 arrancadas muy buenas, vamos a aprovecharlas. A lo mejor ese pensamiento... Me equivoqué en el primero, no me voy a equivocar en el segundo. Y se equivocó también en el segundo. Por no atacarle. Es que no lo sé. O sea, es que esto tiene que ser en función del toro. Igual que el toro de gran calidad con poca fuerza no se le puede apretar al principio, a ese toro bravucón que no bravo. No, es que el toro no tenía la calidad del anterior. Pero que tiene una embestida vibrante, vamos a aprovecharla y luego Dios dirá, ¿no? Le pegó una pinchazo en lo alto. Sí, después una buena estocada. Buena. Si le hubieran dado la oreja yo no lo hubiera protestado. Pero a mí el conjunto de salida por la puerta grande... hubiera sido una puerta grande demasiado... Pues un poco así floja, de Perera, o sea, floja. En ese sentido. Pero claro, eso es lo que dice la gente. Dice, hombre, a Perera se le dieron la segunda y una puerta grande. Lo de Ferrera también, no sé qué, tal igual. Y claro, es lo de siempre. Es decir, es la queja del torero que es maltratado
si le ponemos en relación con los que han sido bendecidos y se les ha tratado con excesiva benevolencia y con excesiva dadivosidad. Es decir, hay que unificar Pero los criterios. criterios en la Plaza de Madrid, con estos, yo creo que casi todos los presidentes son nuevos, ¿no? O sea, Casi todos. Hay que unificar criterios. Pues no tienen un criterio unificado, No, o sea, no. empezó las ferias siendo muy blanditos y después se pusieron muy excelsos con las pancartas de protestas del 7, y a partir de... No sé, yo no veo los mismos criterios todos los días. Sí veo que a partir de determinado momento no suelen regalar las orejas, porque ha habido orejas que, no digo cicateras, pero que se podían haber dado y no se dieron. Digo Robleño el primer día. Y al revés, otras que se y dieron otras que y no se dieron y no debieron haber dado. Pero siempre, también es verdad que el público es dadivoso y pide las orejas con yo creo que desde luego si ha salido por la puerta grande Perera y Ferrera, tenía que haber salido Ginés Marín. Si aplicamos la misma vara. O sea, o explicado de otra manera, yo creo que la puerta grande de Ginés Marín hubiera sido demasiado generosa, pero después de ver las generosidades de Perera y Ferrera, pues claro, es decir, él también es hijo de Dios, Claro. Y ha estado mejor. Entonces, yo creo que hay que unificar criterios. Hay que unificar criterios. Y otra cosa, a lo mejor son muchos presidentes, 5, Tal vez son muchos, sí. No, en el caso de Ferrera, claro, son 3 orejas. Lo que es impresentable es la segunda oreja. O sea, la tercera oreja que le dieron, esa sí que es absolutamente impresentable para mí. Bueno, entonces ahí discrepamos. Pero bueno, pero sí es verdad, las 2 orejas de Perera, que fueron casi al principio de la feria, fueron una alegría tremenda. En una feria en que Perera no hubiera salido por la puerta grande, en que Ferrera no hubiera salido por la puerta grande, pues negarle la puerta grande a Ginés Marín es totalmente coherente. Pero en que una si se lo hubieran salido por la puerta grande tampoco yo hubiera protestado. Pero en una feria donde ellos han salido y Ginés no, pues es una absoluta incoherencia. Y luego también, esto también es reflejo de una feria donde ha habido cosas importantes que ya hemos referido, pues lo de Rocarrey, lo de Pablo Aguado sin espada, lo de Román. Pero luego también, junto a esas cosas importantes, también ha habido mucho triunfalismo. Y claro, es decir, en una feria de manga ancha y del todo vale y de absoluto triunfalismo, resulta que quien paga el pato es Ginés Marín. Eso no puede ser tampoco. Entonces hay que aunar criterios. Y hay que aunar criterios en duro, pero medir a todo el mundo con la misma vara de medir. A ver, siempre estamos que o decían los antiguos, ¿no? Los antiguos grandes escritores, que los despojos no sirven para nada. O sea, lo importante es el toreo. Sí. Pero vivimos en tiempo que los despojos sí sirven. Y sobre todo para ellos, totalmente. Una puerta grande, sí o no, es muy importante. Es importantísimo. Y a Ginés Marín le hubiera venido muy bien esa puerta grande. Entonces yo creo que hay que unar. Pero también hay que es verdad criterios. Que, bueno, hubiera sido una puerta grande generosita. Muy generosita. A mí no me emocionó con ese segundo toro. Me gustó mucho más que con el primero, a pesar de que, como tú dices, es verdad que era de 2 orejas. O podía haber sido de 2 orejas, porque siempre estamos dentro de las hipótesis. Pero de lo tú te has fijado la de toros que han salido cumbres. El de Montalvo. El de Montalvo fue un toro extraordinario. El de Parladé. El de Juan Pedro. Un victorino. Un Adolfo. Yo casi digo 2 victorinos, Sí, bueno, por ser... Pero bueno, por poner uno son. El poeta de Domingo Hernández. Domingo Hernández, que fue un buen toro. Y algún otro más. O sea, están saliendo toros... Bueno, y luego hay una segunda fila de toros buenos. Y hoy, pero esos hoy son... mismo ha habido 2 toros muy interesantes, y buenos. Hay una segunda fila de toros buenos, pero esos han sido excepcionales. O sea, que la Cabaña Brava no está nada mal. Y otra cosa que no ha habido son caídas. Durante esta feria no ha habido ni una caída. Casi no ha habido sobreros. No ha habido casi sobreros. ¿Tú te acuerdas aquellas ferias de los 90 que todos los días salíamos a las 1 o 2 de la noche con 4 sobreros? Pues además de unas magníficas presentaciones, o sea, para mí incluso exageradas en algunos casos. Ayer, sin ir más lejos, una presentación para mí exagerada. Pero bueno, Baltasar Iván también tuvo una... No digo exagerada, pero fue seguramente la corrida mejor presentada y más igualada en conjunto de toda la feria. Pero no acorde a su encaste. Por supuesto. Contreras no es eso.
Pero vamos, Sí, sí. si es Pedraza Vamos, y Yeltes, tía. que son Sí, todos, sí, claro. que todos son, Es verdad. son elefantes. Entonces, es acorde a su es nuevo acorde a su encaste. nuevo encaste, porque Acorde a su nuevo vamos, encaste. si esto tiene Sí, sí. Pedraza Sí, y sí, Yeltes, que sí, sí. seguramente Sí, sí, ya estarán sí, sí. con ese nuevo encaste, pues sí, están acorde a su encaste. o sea, Totalmente. que No, es- no, la presentación ha estado muy bien y luego otra cosa tal, es decir, una cosa que ha sido encantadora es el buen tiempo, que es el aunque mejor. con mucho viento, es- pero no ha llovido ni un día. Es el mejor torero para la empresa, ¿no? Y bueno, pues... Y con carteles, no carteles, perdón, con entradas, yo creo que mucho mejores de las que yo preveía al principio de Claro. temporada. O sea, el éxito de determinados toreros ha animado al ha público, animado al público. y el buen tiempo. Y el te buen vuelvo a tiempo repetir, también. te vuelvo a A repetir. pesar de que, fíjate, la de ayer y la de hoy han sido seguramente las dos de las entradas más pobres. Sí. Ayer no se llegó a la media entrada y hoy hemos pasado ligeramente. Pero mañana volvemos a la alegría. Mañana veremos alegría y, Mañana volvemos volvemos a la y a alegría. la discusión. Y el y a- sábado y el domingo no te digo, ¿eh? Ay, yo Que estoy va a haber esperando. dos grandes Dos grandes entradas. corridas. Y bueno, pues... No, esta semana ya tenemos de tres Sí, llenos. sí, sí. De tres llenos y, seguros, vamos. y nada, y aquí lo contaremos, ¿no? Espero que sí. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues 55, 30. Pues casi se puede unir en uno. No, 40. Bueno, yo creo que a partir de aquí ya... Bueno, pues yo creo que la semana que viene volveremos a estar en el Paseo Marqués de Zafra 31 en la librería Rodríguez para contarles la quinta y última semana de San Isidro. Luego vamos a hacer un programa especial contando pues los 34 días de toro. Y bueno, y como toda la feria de San Isidro, pues la próxima semana tendremos también con nosotros a Víctor Pérez López, que tan grandes triunfos cosecha desde que se ha hecho crítico taurino de Postín. Muchas gracias A ti. y te espero en la próxima semana. Aquí estaremos. Pues nada, sigan viendo al toro por los cuernos.